¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana y estamos comenzando ya un nuevo día de informaciones en materia económica y de negocios en nuestro espacio de 30 minutos para que queden completamente informados con lo más relevante del día. Vamos de inmediato, 8 en punto, con nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos temas que estaremos revisando en los próximos minutos. Este es un tema bien relevante porque por segunda vez hay una prórroga para la operación Renta 2022. Es una prórroga parcial, eso sí, la que ha anunciado el Servicio de Impuestos Internos, que ha dado un nuevo plazo. Ya lo había extendido una vez. Esta vez se trata de un plazo hasta el 19 de mayo, próximo jueves, para poder entregar la operación Renta, hacer la declaración de impuestos, solamente para aquellos que no requieren una devolución, o sea, que requieren una devolución de impuestos, no los que tienen que pagar por ellos. Esta excepción se ha hecho considerando los reclamos que han establecido algunos gremios, en particular el Colegio de Contadores, y que ha generado cierta tensión también en este proceso. Ya les vamos a contar más detalles del anuncio que hizo el servicio el día de ayer. Por otra parte, vamos a hablar también de la bullante industria automotora en nuestro país, que ha tenido muy buenos 2 años después de lo que significó la pandemia, del frenazo del año 2020. Ha habido un repunte fuerte y hay un segmento en particular que está mostrando niveles récords, el segmento de los vehículos de bajas emisiones o de 0 emisiones, híbridos y eléctricos, que ha crecido con fuerza. De hecho, triplicó sus ventas en abril respecto a abril del año 2021. Sigue siendo un porcentaje muy menor todavía respecto al total de autos que se venden en Chile, pero marca una tendencia importante, sobre todo por cómo ha ido cambiando la configuración del mercado. Hay más oferta, más modelos disponibles y eso está llevando al alza las ventas en este sector. Es un tema que vamos a estar analizando hoy en Agenda Económica. Por otro lado, vamos a estar hablando, algunos lo definen derechamente como el 98% de su valor en pocos días. Y eso ha generado un pánico, como decíamos, que ha alterado también el funcionamiento de otras monedas relativamente estables. De hecho, el Bitcoin, que es probablemente la criptomoneda más famosa a nivel mundial, está llegando a su menor valor en 12 meses. Y eso evidentemente que está generando temor en otras monedas que están perdiendo su valor con muchísima fuerza. Algunos dirán que es parte de los ciclos naturales, sus defensores así lo plantean. Otros hablan derechamente de que esto tiene raíces más profundas y puede significar una crisis aún más grande. Ya les contamos qué es lo que está ocurriendo en este mercado en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar el trabajo de la Convención Constitucional, ahora ya en su etapa final, porque mañana se vota el último informe, el de la Comisión de Medio Ambiente, y con eso comienza el trabajo luego de las comisiones de transitorias y de armonización para entregar el borrador final el 4 de julio. Pero ya está más o menos claro el panorama, sobre todo en materia económica, y es eso lo que vamos a profundizar en el día de hoy. En la entrevista vamos a estar analizando los aspectos en materia económica en este texto que ya ha tomado su cuerpo definitivo, qué es lo que está cambiando más profundamente, cuáles son los cambios positivos, aquellos que se ven con mayor riesgo, es lo que conversaremos en unos minutos acá en Agenda Económica. Con los mercados cerramos nuestro resumen del día de hoy, 8:04, vamos a ver lo que está ocurriendo a esta hora precisamente en los mercados europeos para ver qué sucede al cierre de la semana con un repunte afortunadamente positivo para las bolsas en el viejo continente. Está subiendo 1,59% el Eurostoxx. Londres también está subiendo en el mismo margen, 1,59%. El DAX alemán, 1,41%. Mientras que la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, sube 2,64% a esta hora de la mañana. Repunte que ayer ya insinuaba también Wall Street en parte, con alzas en el Nasdaq, por ejemplo, de 0,06%. Y acá la bolsa local, el IPSA, tenía una subida también de 0,79%. No suficiente para equilibrar las pérdidas de los días anteriores, pero de todas maneras marcando al menos una detención en esas bajas que se habían visto a comienzos de semana. El dólar, por su parte, cerró en 865 pesos el día de hoy. Bien, 8,5. Partamos revisando entonces los temas que ya adelantábamos y comencemos con la operación Renta 2022, que ha tenido un nuevo plazo extendido por parte del Servicio de Impuestos Internos. Es parcial, eso sí, la extensión esta vez. Ayer venció el plazo para las declaraciones de renta, de la declaración de impuestos, pero se ha extendido hasta el 19 de mayo solo para aquellas personas que han solicitado devolución. Es decir, las personas que tienen que pagar impuestos por esta declaración, ya venció el plazo.
a medianoche del día de ayer. Era el plazo que había fijado el Servicio de Impuestos Internos y para ellos no ha sido prorrogado. Sí tendrán una semana más de plazo aquellos que quieren o van a solicitar una devolución de impuestos, y eso depende ya caso a caso de cada una de las personas y de los ingresos que han generado en el último año. Recordemos que esto se da en un contexto en que el Colegio de Contadores ha planteado duras críticas sobre el proceso, fundamentalmente por alguna infraestructura que ha dispuesto el servicio para poder llevar adelante este proceso, problemas en las páginas web, por ejemplo, que han generado algunos inconvenientes y retrasos, falta de información o inconsistencias acusan que también han generado más dificultad para el trabajo de los contadores, y eso es lo que estaban demandando, un mayor plazo, aunque ellos pedían que todo el proceso en su integridad fuera aplazado hasta fines de mes. Eso fue rechazado finalmente por el servicio. Ayer se reunió el Colegio de Contadores con el Ministerio de Hacienda, pero no fueron acogidos los argumentos, al menos no de manera completa, y de esta forma entonces el plazo se extiende solo para un grupo de los contribuyentes y hasta el próximo 19 de mayo. Si es que ustedes hacen la declaración hasta ese nuevo plazo de 19 de mayo, la devolución la van a recibir el día 17 de junio, ha informado el servicio. Veamos los números parciales hasta ahora de la operación renta. Casi 4 millones de contribuyentes habían presentado su declaración hasta ayer, una cifra que supera el 11% a lo que se había recibido a la misma fecha, pero del año pasado. Y del total, casi 2,9 millones de personas solicitaron devolución, 546.000 implican pago de impuestos, y eso es un 64% más que lo registrado el año pasado a la misma fecha. Bien, nos vamos a otro tema. Los autos eléctricos y los autos híbridos parecen estar viviendo un momento bien interesante de cierto despegue en el mercado automotor local. Al menos eso muestran los datos de abril que ha publicado la ANAC, con un repunte en la venta de este segmento, que más que se triplicó, creció un 256% y se comercializaron en total 545 unidades en el mes. Es el mejor dato histórico para un solo mes en el mercado chileno. La cifra evidentemente sigue siendo bien pequeña, ¿no? Representa poco más del 1,2% del total de los autos que se venden en nuestro país. Es marginal, pero es una tendencia que empieza a marcarse en la industria local, y bien interesante además porque el aumento, según lo que atribuyen desde el mismo gremio, tiene que ver fundamentalmente con mayor disponibilidad de modelos en Chile, junto con una demanda que ha ido creciente también por la necesidad de generar mecanismos de transporte que sean algo más limpios. Y eso es lo que está generando este dinamismo, que ha significado que hasta la fecha, en los primeros 4 meses del año, se hayan vendido ya más de 1.770 unidades, con un incremento total de 210% respecto al mismo periodo del 2021. El aumento, como decíamos, de la oferta fundamentalmente de vehículos cero emisión en distintos segmentos y equipamientos también que son más atractivos son los que han permitido que los consumidores vayan confiando más en este sistema. Claro, porque se requiere una red de carga, por ejemplo, sobre todo, no solo en las ciudades, sino también en las carreteras, que es importante para poder masificar este consumo. En los primeros 4 meses del año hay 65 modelos electrificados registrados. En el mismo periodo del año pasado eran solo 41, para dimensionar este cambio que se está registrando en nuestro país. Bien, vamos a otro tema, porque fue despachado en el Congreso un proyecto bien importante y que forma parte también de la estrategia para generar mayor recaudación tributaria. Tiene que ver con la obligatoriedad a la que estarán sometidas los bancos de informar el saldo de las cuentas corrientes para aquellas que tengan un monto superior a las 1.500 UF. Evidentemente estamos hablando de un segmento bien pequeño, pero muy relevante al momento de combatir la elusión y la evasión tributaria. En la siguiente nota vemos los detalles de las implicancias del proyecto aprobado en el Congreso. Más de un año se demoró en tramitar el proyecto de ley que obliga a los bancos e instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos los saldos de las cuentas de clientes. Esta semana, finalmente el proyecto fue despachado desde el Senado y se encuentra listo para su promulgación a ley. De esta forma avanzamos hacia un sistema tributario más justo, donde los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden dados sus niveles de ingreso, y por lo tanto disminuimos la evasión y la elusión de impuestos. La iniciativa entrega más poder de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos, quienes podrán acceder una vez al año a información respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año anterior.
Esto en la medida de que dichos saldos sean iguales o más de 1.500 UF, que equivaldrían a unos 48 millones de pesos actualmente. Para eludir sus normas, así como está redactado el proyecto o la ley, bastaría que una persona tenga cuentas en distintas instituciones financieras y que en ninguna de estas instituciones, separadamente, se registre un saldo o suma de abonos efectuados igual o superior a las 1.500 unidades de fomento, que es el monto límite para informar. Además de los saldos, los bancos e instituciones financieras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos sobre el RUT del titular de la cuenta, el controlador del titular y el beneficiario efectivo. Sobre este punto, algunos no concuerdan, ya que esperaban que el recepcionador de dicha información fuese un tercero imparcial y que los dueños de las cuentas pudieran defenderse antes de ser reportados. La autorización judicial para acceder a la información en el marco de un debido proceso y del respeto a la vida privada es un principio básico, no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino que también en las principales economías del mundo. El proyecto menciona que el contribuyente tiene todas las posibilidades de aportar la información que justifique las diferencias entre los saldos de cuenta y sus declaraciones de renta. Además, el Servicio de Impuestos Internos tendrá la obligación de mantener en reserva lo recepcionado. Una ley que ha sido apoyada desde el gobierno. Con el combate contra la elusión y la evasión, esperan poder recaudar 1,6% del Producto Interno Bruto. 8:12 minutos. Nos vamos a ir a otro tema. Les contábamos en nuestro resumen también de lo que está ocurriendo en el mundo y vamos a revisar una noticia que hasta ahora está en los titulares en distintos medios a nivel internacional y que hace temblar además las acciones de Twitter, que ha sido noticia en las últimas semanas por este señor, por Elon Musk. Revisemos la página web de nuestro sitio de cnnchile.com, porque Elon Musk ha detenido la compra de acciones en Twitter, así lo anunció a través de su propia cuenta en la red social, y eso ha generado mucho temor en torno a la red social porque pondría en riesgo quizás la millonaria compra que había anunciado hace muy poco el sudafricano. Este es el tuit original de Elon Musk, el dueño de Tesla, que ha dicho que queda congelado el acuerdo para la compra de Twitter temporalmente, dependiendo de los detalles que tiene que entregar la empresa, se entiende, sobre el cálculo de cuántas cuentas de spam o de noticias falsas en realidad representan dentro del total de cuentas que tiene Twitter. Si es que representan menos del 5% o no. Eso es lo que está planteando Elon Musk allí. Y esto ha generado evidentemente dudas si es que se va a llevar a puerto esta compra que había anunciado la semana pasada por más de 40.000 millones de dólares que iba a pagar Elon Musk por la red social. Las acciones, de hecho, de Twitter ya están cayendo más de un 20%, desplome para los papeles de esta red social, que son bien relevantes, evidentemente, pero que además muestran el poder que tiene Elon Musk en el mercado por estos días. Bueno, y hablando de desplome, vamos a comentar lo que está ocurriendo en el mercado de las criptomonedas a nivel mundial. Algunos académicos, analistas de mercado dicen que este es como el caso de Lehman Brothers, pero en particular para las monedas digitales. Un verdadero desplome se ha vivido en las criptomonedas a nivel global. Estamos hablando de monedas digitales como el Bitcoin, por ejemplo, que es una de ellas. Hay muchas más. Esta probablemente sea la más famosa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con este desplome? Bueno, se ha perdido cerca de 200.000 millones de dólares en valor de estas monedas en apenas 24 horas y algunas de ellas están desapareciendo prácticamente en su valor de mercado, al menos. Más de 98% han caído en valor, el valor de la moneda Terra, que es uno de los que está generando más problemas para este mercado y que ha significado también un desplome, un efecto dominó en otras de ellas. No hay mucha claridad todavía respecto a lo que está ocurriendo, pero sí ha habido una reacción en cadena que ha derivado en pánico en algunos casos. Lo que ocurrió en particular con esta criptomoneda, con Terra, es que se desplomó su valor en más de 98% y empezó a afectar a otras tantas en su valor también. Monedas que son consideradas relativamente estables y que han caído con muchísima fuerza en plazos bien cortos. De hecho, el valor combinado de todas las criptomonedas que se transan a nivel global ha caído en 1,2 billones de dólares, de acuerdo a datos de CoinMarketCap.
CAP, que es un portal donde se transan precisamente estos criptoactivos. Se han visto arrastrados fundamentalmente por la liquidación, por la venta de activos de mayor riesgo, que ha ido cobrando fuerza esta semana, de acuerdo a los datos que se entregaron sobre la inflación en Estados Unidos. Y de ahí en adelante, aunque ya este proceso venía desde hace algunas semanas, se aceleró la pérdida de valor de estas criptomonedas, lo que ha significado también en que algunas personas, dando testimonios en medios a nivel global, hayan perdido los ahorros de su vida, decían, y generando verdadero pánico en muchos de estos inversionistas. Es un negocio que ha generado atracción sobre todo de personas que no están muy vinculadas al mercado financiero, pero que ven aquí en algún atractivo por el futuro que tienen o por el valor desde el punto de vista también conceptual detrás de estos activos financieros. Lo cierto es que hay mucho riesgo también en este tipo de inversiones y falta de regulación, dicen algunos, a nivel mundial. En lo concreto ha habido caídas fuertes. El Bitcoin, como les decíamos, ha llegado a su valor más bajo desde 16 meses, desde diciembre de 2020, que no se veía un valor tan bajo para la que es probablemente la más popular de las criptomonedas a nivel mundial. 8:16, nos vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con más Agenda Económica. Estamos de vuelta, 8:20, y vamos a analizar en la entrevista del día de hoy el trabajo que ha llevado adelante la Convención Constitucional desde la dimensión económica, precisamente. Estamos en la etapa final ya. De hecho, este fin de semana se vota el último informe, el de la Comisión de Medio Ambiente, bien relevante, por cierto, en el Pleno, y luego de eso ya comienza el trabajo de la Comisión de Armonización de Transitorias para ir preparando el borrador final que se entregará el 4 de julio al presidente Gabriel Boric y que será plebiscitado en septiembre. Queremos conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Fernando Coloma. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por conversar con nosotros. Fernando, a ver, en una primera pincelada, en una mirada general, desde el punto de vista económico, ¿cuál es su evaluación de lo que se ha aprobado hasta ahora en este borrador de Constitución? Mi evaluación, la verdad que no es buena, desgraciadamente. Uno quisiera que esto fuera lo mejor posible, porque creo que hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas que podrían afectar los incentivos a invertir y inhibir la acción de la empresa privada, que es lejos la más eficiente para crear riqueza y para permitir que los países vayan creciendo. ¿Esto tiene que ver con alguna norma específica, Fernando, o más bien con un tono general de cómo está quedando articulado todo el desarrollo de la nueva Constitución? Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y no un ánimo de ser exhaustivo, pero por lo menos por algunos frentes que yo veo como preocupantes. Sí. Por ejemplo, en esta Constitución que se está proponiendo, que se va a proponer, se establece una acción del Estado muchísimo más activa en materia económica. O sea, ahora como que el Estado puede directamente intervenir creando empresas, hay todo un concepto de empresas regionales públicas, y que no tienen mucho tope, digamos, en el sentido de que hoy día uno dice, o la Constitución actual, se pueden crear empresas públicas, pero con leyes de quórum calificado y bajo una impronta en que hay un principio de subsidiariedad, digamos, que está presente, en el sentido que el Estado no entra en sectores en que puede inhibir la acción, o sea, en que están los privados y que están desarrollándose adecuadamente, el Estado se inhibe, digamos, como una manifestación de principio de subsidiariedad. O sea, hay todo un tema que lo limita más los quórum calificados. Sí. Y hoy día eso desaparece y el Estado puede crear empresas, digamos, y hay muchos argumentos que se dan en una u otra parte como para que el Estado pueda intervenir. Bueno, entonces eso claramente quita mucho espacio al sector privado y le crea una serie de incertidumbres. Fernando, pero eso es negativo per se, el que haya más espacio para que el Estado intervenga en algunos sectores de distintas maneras, porque una cosa es que se abra esa posibilidad y la otra es que, se estatice todo, ¿no? Son dos cosas bien distintas. No, claro, por eso, claro, no es que sea negativo per se, y de hecho, como digo, la Constitución actual establece un espacio para que pueda entrar el Estado en aquella funciones o incluso a veces con empresas cuando no hay otra forma de servir, ¿no es cierto?, cuestiones que son importantes a nivel social y hay un espacio que está claramente delimitado. El tema está que aquí como que no hay mucha medida, no hay límite a esto y podría, claro, en la práctica no sabemos cómo se daría, pero en principio está la posibilidad
de que haya una intervención más allá de lo razonable. Si es que uno quiere fundar, ¿no es cierto?, un sistema en que haya iniciativa privada y que esto pueda, en el fondo, ser la fuente de crecimiento económico más importante. Bueno, la economía es privada, eso es lo que dice la evidencia internacional en forma bien categórica, en el sentido de que la forma más eficiente para crecer a través del mundo privado. Por supuesto que requiere controles, el Estado juega un rol de todas maneras, pero si entra directamente a la producción de bienes, claramente entra a competir, y hoy día tampoco está delimitado, digamos, mire, si voy a competir con igualdad de condiciones, y eso es inhibidor de que la gente quiera emprender, ¿no es cierto?, si sabe que el día de mañana el Estado puede entrar en su sector, digamos, a pesar de que no haya razones como de peso que lo justifiquen, sino que están cruzados por una serie de objetivos que la Constitución se plantea, y ahí hay un signo de interrogación sin duda alguna, digamos. Fernando, desde el punto de vista económico habían varios temas específicos que generaban alguna preocupación. ¿Qué iba a pasar con el Banco Central, por ejemplo? ¿Cómo iba a quedar definidos los derechos de propiedad? Los mecanismos de expropiación, etcétera. ¿Esos asuntos quedaron correctamente resueltos, estos u otros que a usted le llamaran la atención, digamos, de este debate? ¿Quedaron bien resueltos a su juicio? O sea, mira, yo creo que lo del Banco Central pareciera que está razonablemente resuelto. Hay algunos cabos sueltos todavía, pero diría que en su esencia hay un reconocimiento de la importancia de esa autonomía, al rol que tiene, ¿no es cierto?, la estabilidad de precios, básicamente objetivos bien definidos. Pareciera que ahí no habría mayores problemas. Ahora, es cierto que no, hay otros temas, ¿no es cierto? El tema de las expropiaciones, ahí hay un ruido, ¿no es cierto? Porque se cambió el concepto. Y la expropiación es absolutamente aceptada y legítima si es que hay motivos de interés social sustantivos que la puedan justificar. Pero el tema está bajo qué condiciones se expropia. Y hoy día la Constitución dice, la actual, digamos, habla de que tiene que haber resarcir, ¿no es cierto?, la pérdida patrimonial que tenga la persona. Bueno, y esto se cambia por el concepto justo precio. De repente estas dos cosas podrían conversar bien, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué se hizo el cambio? ¿Por qué no se dejó la misma redacción que había antes en este sentido? Si es que lo que se propone es expropiar y pagar de acuerdo al valor comercial, al daño patrimonial efectivamente causado. Entonces, justo precio es una acepción que es más amplia. Pero es un concepto que se ha usado, de hecho se ha usado por la misma Corte Suprema. ¿Perdón? Que es un concepto que se ha usado, el de precio justo, se utiliza. No, eso no me cabe ninguna duda, y en otras constituciones también se usa. Lo que pasa es que lo que a uno le llama la atención es el cambio. Porque antes, cuando había un concepto de resarcir, ¿no es cierto?, el daño patrimonial, hoy día se cambia por el concepto de justo precio. Algunas definiciones de justo precio, sin duda alguna, conviven y conversan muy bien con el resarcir el valor comercial o el daño patrimonial causado. Pero ¿por qué no se dejó la misma redacción y se cambió ahora? Porque lo otro es mucho más poroso, lo otro permite otro tipo de interpretaciones, y eso sin duda alguna que establece duda, y la gente puede inhibirse, ¿no es cierto?, a hacer inversiones importantes si está sujeta a restricciones o a regulaciones con el de expropiación que tengan este concepto que podría ser interpretado de otra manera el día de mañana a nivel de los tribunales o de las leyes que se generen. Sí. Fernando, ahora desde el punto de vista de los avances de esta Constitución, lo que han planteado distintos convencionales, Fernando Atria, Jaime Baza, entre otros, es que se está dando respuesta a varias de las demandas que surgieron en el estallido social, y que en ese sentido la Constitución supone un avance, si es que uno lo mira desde la perspectiva económica, ¿no?, en el sentido de dar más certeza, ¿no?, y generar más estabilidad también en el país, estabilidad social, y que eso redunda finalmente en un escenario mejor, en definitiva, para la actividad privada, para la economía en general. ¿Qué le parece a usted ese análisis? ¿No hay un avance ahí también por ese lado? Mire, es que no, yo creo que parece que remontarse un poco a la historia reciente de Chile, no sé, los últimos 30 años. Chile en el fondo fue capaz de generar un cambio sustantivo en su matriz productiva, digamos, la economía de mercado empezó a penetrar distintos ámbitos, y el crecimiento económico se compara muy favorablemente respecto a otros periodos de nuestra historia. Hubo cambios sustantivos en el nivel de pobreza, cayeron significativamente. Hubo mucho más promoción. Los niveles de ingreso en Chile cambiaron sustantivamente, y la gente, y a nivel internacional, era muy reconocido. Que puede haber habido problemas, que puede haber habido sectores en que habían cosas que no se habían resuelto adecuadamente, por cierto, pero eso no significa, digamos, cambiar la matriz que permitió todo este proceso de crecimiento económico. Entonces yo creo que aquí
se está entrando a cosas que podrían afectar, ¿no es cierto?, el incentivo a invertir y todo, y eso que traer efectos muchísimo menos deseados de lo que, o efectos no deseados en términos de crecimiento económico, de dinamismo de la economía, de remuneraciones reales a través del tiempo. La gente, la calidad de vida depende, digamos, de muchas cosas, pero entre otras, y muy importante, de su capacidad de generar ingresos, ¿no es cierto?, las remuneraciones que le vayan pagando. Entonces, una economía que está deprimida en cuanto a inversiones y todo, claramente tiene un efecto, un correlato evidente en términos de las posibilidades de la gente de poder tener mayores niveles de bienestar. Entonces, ojo, lo que había, uno podría haberlo perfeccionado tal vez de otra manera. Hoy día se están planteando signos de incertidumbre que podríamos terminar en términos económicos bastante peor, digamos, de lo que lo dice la historia reciente, que digo fue muy exitosa en términos generales, en términos de crecimiento económico, por lo menos. Y es parte de alguna manera de la apuesta política que se está haciendo con una discusión como la de la Constitución, y que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Este fin de semana terminan ya la discusión de los plenos y tendremos un informe final, un borrador final de la nueva Constitución para hacer esa imagen más completa. Fernando, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ustedes. Buen día. Cerramos Agenda Económica, 8:29. Ya comenzamos Noticias Express en unos minutos con Frecia Soto.